amigas, bienvenidos a La Olla Sazón Pública, un encuentro semanal como siempre para conversar distintos temas aquí, donde le vamos colocando poco a poco ingredientes a nuestra olla. Este esfuerzo conjunto entre la Comunidad de la Vida, RTP, Huaynatambo, la Red de la Diversidad, para hacer posible que semana a semana te pongamos aquí algunos temas para conversar. Y como solemos decir, la gente que viene a conversar aquí, a encontrarse, no trae verdades únicas, trae una voz más entre muchas otras, para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Pero más importante que sacar sus propias conclusiones es obrar en consecuencia con esas conclusiones, es poner en práctica, en hechos, lo que debatimos, lo que reflexionamos, las posiciones que adoptamos cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Esta es La Olla Sazón Pública y hoy los ingredientes que van a ponerse en esta olla están vinculados a un tema que suele ser recurrente de vez en cuando aquí en el programa. Estamos hablando de cultura viva comunitaria y hoy vamos a hablar de concepciones de cultura viva comunitaria, tejido continental, y vamos a hablar de eso y mucho más, porque eso nos va a enganchar con varios temas que tienen que ver con nuestro continente. Para eso, como siempre en La Olla Sazón Pública tenemos invitados e invitadas. Quiero dar la bienvenida a Santos Callejas, un hermano que suele venir también al programa con alguna frecuencia, parte de Huaynatambo, Red de la Diversidad, Tejido de Cultura Viva Comunitaria. Santos, bienvenido a La Olla. Gracias, Mario, y un gusto estar con Celio y con Raquel. También está con nosotros Raquel, ella es videasta, cineasta, parte del colectivo Cabildeo y también parte del Tejido de Cultura Viva Comunitaria. Un gusto, es la primera vez que estás en La Olla, Raquel, un gusto. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por la invitación y vamos a discutir y charlar mucho, yo creo. Muchas gracias. Y con nosotros está un amigo también de hartos años, de esos recorridos, de esas complicidades, y una persona fundamental en la historia del Tejido de Cultura Viva Comunitaria. Hace más de 10 años, ya van a ser 15 casi, era parte del Ministerio de Culturas del Brasil y desde ahí empujó los primeros programas de cultura viva comunitaria que se lograba llevar a la política pública después de años de militancia en este territorio. Celio Turino, Celio, una persona fundamental en la historia de cultura viva comunitaria en el continente. Un gusto que estés en La Olla, Celio. Un gusto, Mario. Es una satisfacción estar acá en Bolivia por la cuarta vez, estar al lado de Raquel, de Santos también. Celio, empecemos un poquito por ahí. ¿Cómo podríamos decir, qué le podríamos decir a la gente cultura viva comunitaria? Cultura viva es la cultura que la gente hace. La cultura es una forma de liberación de las personas, de libertación, mas también puede aprisionar, porque la cultura puede ser un medio de jerarquizar, de imponer posiciones de unos sobre otros. La idea de la cultura viva es hacer de una otra manera, quebrando jerarquias dentro de la cultura y construyendo nuevas legitimidades, sobre todo a partir de un proceso que se hace de abajo hacia arriba. Un proceso de abajo hacia arriba que en el caso del Brasil, ¿cómo logra articularse? Porque estas experiencias de cultura viva comunitaria existen en el continente hace muchísimos años, que si uno viene a nuestros pueblos indígenas originarios, han hecho, han vivido, han experimentado, han vivenciado y siguen haciendo cultura viva comunitaria. Pero ¿cómo se empieza a articular para pensar tejidos de cultura viva comunitaria? Sí, hay que hacer esta distinción. Cultura viva comunitaria como un conceito y cultura viva comunitaria como una política pública. Como un conceito, ela é exercitada há séculos por nossos pueblos, por todas as comunidades, a cultura que vai se hacendo nos processos, no território, a partir do compartilhar as tradições, a memória, a história, não? Como política pública, começamos no Brasil, em 2004, quando o presidente Lula pretendia ser um programa de descentralização cultural no país, mas a primeira ideia era de construir centros culturais do Estado para a gente. Esta ideia não logrou êxito, o que foi bom. Por quê? Porque seria uma inversão muito grande na construção de espaços que se quedariam vazios. Enquanto isso, nós sabíamos que havia inúmeros, miles e miles de experiências de cultura viva comunitária no Brasil. Então, por que não garantizarmos uma inversão
para esses grupos que já hacen com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, seus trabalhos, por que não garantizarmos uma inversão do Estado? No caso do Brasil, uma inversão de $24 mil por ano, $2 mil por mês, para cada entidade comunitária. E assim começamos e chegamos hasta 3.500 puntos de cultura. 3.500 puntos de cultura, es decir, estamos hablando de una dinámica cultural muy grande, siempre ha habido en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, una dinámica cultural autónoma, pero el Estado reconoció y pudo generar recursos de apoyo hasta para 3.500 centros culturales, puntos de cultura como se denominan, en el Brasil. ¿Cómo se engancha con ese nacimiento brasilero en esa discusión de cultura viva comunitaria aquí en Bolivia, Santos, Raquel? Bueno, yo particularmente creo que para nosotros ha sido fundamental la experiencia brasilera, ¿no? La experiencia brasilera en cuanto a política pública. Y eso es algo que en Bolivia todavía estamos dando pasos muy pequeños en ese sentido, y el Estado tendría más bien que generar propuestas muchísimas, responder a las necesidades de la gente, responder a las demandas de la gente en ese sentido, y generar una política pública muchísimo más coherente en lo que hace a cultura vía comunitaria, entendiendo además que nuestro país es súper rico en todo lo que tiene que ver con saberes, en todo lo que tiene que ver con memoria, en todo lo que tiene que ver con la cultura indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la experiencia de Brasil en el sentido de la política pública ha sido fundamental. Cuando arrancaba Huaynatambo hace 22 años, Santos, recordarás, hicimos un pequeño sondeo para ver cuántos grupos juveniles había por barrio. En ese entonces había unos 300 barrios en el Alto y al menos había 4 grupos juveniles, y de esos al menos 2 eran culturales. O sea, una dinámica impresionante de grupos culturales. ¿Cómo se engancha eso luego en un tejido? A partir de lo que comentas, también para compartir con Celio, con Raquel, esa encuesta arrojaba un dato muy interesante, y tiene que ver con esta inversión que hace el Estado como política pública sobre el tema de infraestructura. Me acuerdo que en esa encuesta salió que los que logran permanecer en el tiempo son pequeños espacios, no grandes espacios monumentales. Ya nos arrojó este dato, y ahorita, por lo que dice el Celio, ahorita me pregunto, en el país, ¿cuánta infraestructura tenemos? ¿Es la suficiente? ¿Hay que seguir invirtiendo en más infraestructura? Y creo que la política pública del Brasil un poco nos está arrojando, y ese es creo que un aporte importante, que esa inversión pública, esa descentralización de recursos, no debería estar colocada en infraestructura, sino más bien en potenciar toda esa movida cultural de los centros culturales. Infraestructura no tiene sentido sin un movimiento, una movida cultural, que es lo que finalmente le da vida. É como a vida, nós nascemos como niños, nossa estrutura, nossa musculatura vai crescendo no processo, não? Não nascemos dessa forma, desta maneira. Claro que a estrutura é necessária para manter o corpo, mas o flujo da vida é outra coisa. Por isso, a ideia da cultura viva foi fazer, sobretudo, uma inversão em gente, em las personas, porque quem hace a cultura são as pessoas. Em alguns locais, inclusive, a persona, o grupo cultural pode decidir em fazer uma aplicação desses recursos para melhorar sua estrutura local, mas sempre a partir da mirada da comunidade, a partir das necessidades da comunidade. E aí um ponto importante também. Há que garantizar sempre a autonomia e o protagonismo da comunidade, porque um problema que nós tivemos no Brasil, eu creio que é general na relação com o Estado, é a tentação do Estado controlar as organizações. Não, se controlar as organizações, se mata a cultura viva. A ver, esto es un elemento fundamental. Siempre hay la tentación de que el Estado tiende a centralizar todo y asumirse como el lugar de la realización del bien común, del bien público, de satisfacer las necesidades. Entonces, el Estado quiere llevar con sus políticas, sea alcaldía, gobierno departamental, gobierno nacional, llevarle, entre comillas, culturas, centros culturales a la gente. Y tú dices, si el Estado controla todo, se mata la autonomía y se mata esta dinámica cultural. ¿Cómo lo vemos eso en el país? Yo creo que es vital. Es vital,
pero también creo que hay una suerte de percepción de las propias organizaciones, que eso lo que el Estado te está ofreciendo, condiciones a veces se mira como un favor, ¿no? Y creo que el tema de la autonomía es sumamente importante, sí, porque permite potenciar y establecer unas relaciones de igualdad con cualquier nivel institucional, sea gobierno local, departamental, municipal o instituciones simplemente. Creo que eso es fundamental y creo que eso hay que todavía trabajarlo. Creo que nos falta valorar en ese sentido de lo que el Estado te da, en realidad te está devolviendo. Ojo, pero yo creo que ahí hay un problema, porque también nosotros, los grupos, las organizaciones o los grupos que trabajamos con cultura, estamos siempre dependiendo de lo que el Estado nos va a dar. Y eso también es una dependencia que desde nosotros la generamos. Entonces creo que ahí esa subordinación es lo que hay que empezar a romper, hay que trastocar, hay que transformar eso, porque la vitalidad de la cultura está en lo que se hace en ese territorio, que lo que hacen las mujeres tejedoras, lo que hacen los jóvenes que cantan y tocan, los que hacen teatro, ahí está la vitalidad de la cultura, y en el proceso, que es un proceso político, porque hay que entender que la cultura viva es profundamente política, sí, porque estamos estableciendo una postura frente a la realidad, frente a tu entorno, frente al propio Estado. Entonces creo que es muy importante entender que nosotros no deberíamos subordinarnos ni estar subordinados a poderes que de alguna manera están generando pues su propia dinámica y están cooptando los intereses de la comunidad. Para quebrar ese desequilibrio inicial que habría en un encuentro entre un grupo cultural pequeñito de un barrio, de una comunidad frente al Estado, se hace fundamental que la gente se encuentre. Hay uma fórmula, uma equação para descrever esse processo, que concordo exatamente com o que os dois disseram, não? Que é um ponto de cultura, que é a realização da cultura viva no território, não? Ele é equivalente à autonomia, mas é o protagonismo das comunidades elevados à potência das redes. Quando a organização cultural se queda sola, ela se enfraquece. Há que se articular em rede. E a articulação em rede é uma outra maneira de se articular no vertical, como, por exemplo, em organizações sindicais ou mesmo políticas, que são muito verticais. Não, há que estabelecer processos de horizontalidade. Trabajo en red con procesos de horizontalidad. Vamos a profundizar eso porque tiene que ver con procesos profundamente políticos también. Pero eso lo vamos a hacer en el segundo segmento de La Olla, así que espérenos, ya volvemos.